Buenas, mis conmigos. Esto es Space Star Galáctica. El día de hoy les traemos otra nota muy interesante. Y la misma nos dice: el bichito 19 da paso al surgimiento del nuevo complejo industrial pandémico. Si hay que creer en las cifras oficiales, Estados Unidos es uno de los países más supuestamente afectados en términos de infecciones y decesos por el bichito loco, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, o CDC. En el momento de redactar este artículo, supuestamente hay unos 19 millones de casos del bichito loco y con supuestamente unos 300,000 decesos que sugieren entre un 1 y 2% de posibilidades de caer en deceso si eres infectado por el mismo. Sin embargo, estas cifras son problemáticas incluso antes de cuestionar la validez de las propias estadísticas que las conducen. Por ejemplo, es probable que los casos asintomáticos no se prueben ni se informen, lo que significa que muchas más personas están siendo aparentemente infectadas por el mismo, y en donde las cuales no presentan síntomas, no reciben tratamiento y ciertamente no se incluyen en las estadísticas de casos en los CDC. Eso significa que sus posibilidades de ser infectado por el bichito loco y caer en deceso son en realidad mucho menores que la afirmación a menudo proporcionada del 1 al 2%. Solo aquellos que exhiban síntomas lo suficientemente graves como para ser evaluados y o tratados entrarán en las estadísticas de casos. En cuanto a encuadrar cualquier pandemia, una exageración de la letalidad del bichito se convierte en un tema fundamental. Si esta información por sí sola se presenta de manera descuidada o deshonesta al público en general, sin mencionar que muchas más personas probablemente estén infectadas y no presenten ningún síntoma, el pánico puede y claramente extenderse por la sociedad y el mundo, y permitiendo que las políticas extremas se propaguen y se aprueben, iniciando el proceso de desfiguración que hoy sufre la sociedad. Este fue un hecho destacado por el trabajo del Dr. John Ioannidis, quien incluso al inicio del bichito loco intentó dar la alarma de sobreavivar innecesariamente la histeria pública, la locura de impulsar políticas de salud pública sin los datos adecuados y el impacto catastrófico que esto tendría, y ahora claramente lo estamos teniendo en la sociedad si esta tendencia no se revierte a tiempo. En una entrevista en video realizada por Journeyman Pictures en abril del 2020, señaló el desglose de los datos del Dr. Ioannidis y los resultados de sus propios estudios realizados para ilustrar exactamente esto. Su estudio incluyó pruebas serológicas de anticuerpos generalizadas en el condado de Santa Clara, California, para ver cuántas personas pueden haber sido infectadas por este bichito loco, pero que simplemente nunca presentaron síntomas lo suficientemente graves como para buscar atención médica y hacerse la prueba del bichito loco. El Dr. Ioannidis señala: si compara las cifras que estimamos que han sido infectadas, que varían de unos 48,000 a unos 81,000, con la cantidad de casos documentados que correspondería al mismo horizonte temporal alrededor del 1 de abril, cuando teníamos unos 956 casos documentados en el condado de Santa Clara, nos damos cuenta de que el número de personas infectadas está entre unos 50 y unas 85 veces más en comparación con lo que pensábamos y en comparación con lo que se había documentado. Inmediatamente, eso significa que la tasa de mortalidad por infección, la posibilidad de caer en deceso si está infectado, disminuye entre un 50 y unas 85 veces porque el denominador en el cálculo se vuelve
unas 50 a 85 veces mayor. Si tiene en cuenta estos números, pues esto sugiere que es probable que la tasa de mortalidad por infección de este nuevo bichito loco esté en el mismo estadio que la influencia gestacional. El Dr. Ioannidis también señaló que había un gran gradiente con respecto a las tasas de decesos según la edad y las afecciones médicas subyacentes y el riesgo de deceso para las personas menores de 65 años sin afecciones médicas subyacentes, pues esto era prácticamente insignificante. La necesidad de pruebas más amplias para establecer completamente conjuntos de datos maduros, como lo ilustraron el Dr. Ioannidis y su equipo en Stanford, y los esfuerzos para comunicar al público la diferencia entre la tasa de mortalidad por infección, o IFR, y la tasa de letalidad de casos, o CFR, se han desatendido por los gobiernos occidentales, y aún más por los medios corporativos occidentales. En algunos casos, parece que se están haciendo esfuerzos para ofuscar o confundir deliberadamente esta información crucial para tratar de continuar avivando el pánico y la histeria colectiva. Pero además de esto, existe el hecho de que los gobiernos, particularmente en Occidente, han sido sorprendidos usando métodos dudosos o desorganizados para tratar de contabilizar los decesos por el bichito loco, lo que significa que tanto los números IFR como los CFR podrían sesgarse fácilmente. Por ejemplo, el medio de comunicación británico, financiado por el Estado, o la BBC, en un artículo de agosto del 2020, titulado El bichito loco, la revisión del recuento de decesos en Inglaterra reduce el número de víctimas en el Reino Unido en unos 5.000. En este admiten una revisión de cómo se contabilizan los decesos por el bichito loco en Inglaterra y que ha reducido el número de decesos en el Reino Unido en más de 5.000 a unos 41.000, anunció el gobierno. El artículo también señaló que la nueva metodología para contar los decesos significa que el número total de personas en Reino Unido que han caído en deceso por el bichito loco se reduce de 46.000 a unos 41.000, o una reducción del 12%. El artículo reveló que Public Health England había incluido a todos los que dieron supuestamente positivo para el bichito loco, incluyendo si cayeron en deceso meses después y su deceso pudo haber tenido otras causas. En los Estados Unidos se realizan estadísticas similares. Incluso el New York Times planteó el tema bastante temprano en un artículo titulado ¿Está inflado el recuento de decesos por el bichito loco? He aquí por qué los expertos dicen que no, infiriendo claramente que puede haber un problema con la metodología oficial, y continuó explicando a lo largo del artículo cómo es imposible saberlo, ya que los recuentos precisos o incluso los sistemas precisos para usar en el recuento pueden no ser existentes actualmente en los Estados Unidos. En otras palabras, los sistemas actuales son menos que perfectos y vulnerables a distorsiones sistémicas en la presentación de datos. Nuevamente, este es un tema fundamental cuando la política de salud pública se basa en la gravedad percibida de la pandemia. En cuanto al impacto real del bichito loco, sobre la base de lo que claramente fueron estadísticas incompletas y mal utilizadas, los Estados Unidos, Reino Unido y gran parte de Europa Occidental han liderado el mundo en avivar una histeria sin precedentes, imponer restricciones de viajes y cierres, incluido el cierre de negocios y escuelas, y arruinar las economías de los Estados Unidos. El mundo se detuvo completamente, ya sea directa o indirectamente, de una manera similar, pero con un impacto mucho mayor que la guerra contra el terrorismo global, liderada por Estados Unidos, que comenzó en el año 2001. La presión de organizaciones internacionales como la OMS, que utiliza su plataforma afiliada a la ONU para declarar una supuesta pandemia global, junto con los gobiernos occidentales y las corporaciones que dominan la política exterior e interna, han creado una crisis global,
no en términos de salud humana, sino en términos socioeconómicos. Los negocios están cerrados, no porque quienes lo dirigen o patrocinan regularmente estén en camas de hospital o caídos en deceso, sino por órdenes de los gobiernos y con el respaldo de políticas oficiales de organizaciones internacionales como la OMS. Los principales medios de comunicación también han desempeñado un gran papel clave en todo esto, no solo repitiendo las narrativas proporcionadas por los gobiernos y las instituciones de salud de manera acrítica, sino también negándose a cumplir con su papel de guardianes e investigadores que buscan la incorrección. También tenemos a las grandes farmacéuticas como los socios pandémicos menos confiables. La especulación y corrupción de las grandes farmacéuticas en circunstancias normales ya de por sí es impactante. El clima actual de confusión pública, pánico y creciente desesperación socioeconómica solo invita a la incorrección de la industria a nuevos niveles. Las corporaciones farmacéuticas como Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca y Moderna, que han recibido miles de millones de dólares directos o indirectos de los contribuyentes para aparentemente desarrollar jeringas del bichito loco, tienen una larga y documentada historia de corrupción que incluyen hasta a reguladores, médicos y gobiernos. También se les ha sorprendido datos de seguridad y eficacia. Han promovido el uso de sus productos para pacientes en casos no aprobados por los reguladores, incluyendo a los niños. Incluso han sido sorprendidos vendiendo productos que sabían que eran peligrosos o hasta incluso mortales, ocultando información crítica tanto a los reguladores como al público en general. Estas farmacéuticas, con sus jeringas que están tratando de implementar ahora, ni siquiera están pasando por un proceso de depuración. En cambio, se apresuran a aprobarse y ya están surgiendo resultados impredecibles y efectos adversos. Esta situación se remonta a otro capítulo relacionado con un nuevo bichito o la gripe porcina de 1976, en el que se apresuró la producción de jeringas y se produjeron efectos adversos crecientes. En este mismo año, se abandonó el programa de jeringas y la respuesta del gobierno se consideró un fracaso de proporciones históricas. Pero aparentemente, las lecciones aprendidas entonces o en 2009 se han perdido por completo hoy en día y en algunos casos deliberadamente enterradas por completo por los medios de comunicación cómplices. Si el bichito loco es la crisis que nos dicen que es, entonces, ¿por qué no hay una mayor demanda de socios más confiables y transparentes con quienes trabajar para enfrentarla? Estos serían socios capaces de reconocer errores pasados y explicar cómo su plan actual difieren de los del pasado. Pero lamentablemente la historia ya nos ha enseñado que las pandemias pueden declararse no porque realmente existan y o representen una amenaza real tan grave como afirman los gobiernos, los medios de comunicación y las partes interesadas corporativas, sino porque las grandes farmacéuticas deben obtener beneficios en relación con aquellos en organizaciones como la OMS que tienen el poder único de declarar pandemias y perpetuarlas independientemente de la verdad sobre la situación. Observamos durante 2 décadas cómo Occidente orquestaba una gran guerra del terrorismo completamente falsa en todo el mundo, justificando acciones tan extremas como invasiones, guerras y ocupaciones ilegales de otros países y el gasto de billones y billones de dólares del dinero de los contribuyentes, concluye la nota. Díganos qué piensan sobre este tema, así que déjennos su opinión abajo en la caja de comentarios. También no se les olvide dar like, compartir el video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así estén al tanto de todos estos temas. Muchas gracias por su atención
Esto es Space Star Galactica. Conmigos y conmigas. Hasta un próximo video.